Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Páginas 59, 60, 61, 62, 63. Memoria arquetípica y razón. Se ha hecho una descripción general de la estructura psíquica del pasú. Para comprender su funcionamiento, especialmente para saber cómo cumple el pasú con su finalidad de ser descubridor de entes, dador de sentido al orden material del universo, debemos comenzar por un concepto fundamental: la memoria. Refiriéndonos al esquema de la figura 11, podemos distinguir tres clases de memoria, cada una de ellas vinculada a una esfera. A la esfera afectiva, 4, corresponde una memoria psicofisiológica o memoria de hábitos. A la esfera racional, 3, está ligada a la importante memoria arquetípica. Y a la esfera de preconciencia, 2, la memoria representativa. Vamos a comentar cada una de tales memorias. La primera memoria, psicofisiológica, es básicamente sensible, especializada en retener recuerdos referidos al mundo. Es por eso la sede de los patrones del hábito. En ella se conserva todo lo necesario para asegurar la supervivencia individual y, además, lo que contribuye a mejorar tal supervivencia, es decir, lo gregario o social. Esta memoria de hábitos era quien principalmente determinaba la voluntad instintiva del pasú. La tercera memoria, representativa, era incipiente en el pasú y solo después del encadenamiento del espíritu, cuando el pasú se transformó en vir ya perdido, se desarrolló lo suficiente. Quizá cause extrañeza advertir que se considera a la esfera de conciencia como una forma de memoria, pero a poco que se medite en ello se comprenderá que el recordar, y el representarse lo recordado, es una característica esencial de la conciencia. Esta característica está relacionada estrechamente con el problema de la temporalidad, con la facultad que posee la conciencia de dotar a las representaciones de un tiempo inmanente, psíquico, en sustitución del tiempo real que pudiere haber correspondido al hecho original que se recuerda y representa. En el inciso funcionamiento de la esfera de conciencia se demostrará que la conciencia es un sujeto histórico y que la esfera de conciencia es la historia del microcosmos, vale decir, una especie de memoria. La segunda memoria, arquetípica, a la que dejamos deliberadamente para el final, es la que más nos interesa por ahora. Es tan importante el concepto de memoria arquetípica que puede afirmarse sin más que su ignorancia, o su ausencia en cualquier sistema filosófico, es suficiente para situar la posición asumida al margen de la sabiduría hiperbórea. Recomendamos, entonces, no avanzar sin haber comprendido en profundidad el concepto que se expone a continuación. En la figura 9 se ve un esquema analógico del universo del Uno, al que suele llamarse también macrocosmos. Esta denominación se adopta cuando se entiende que el hombre es un minor mundus, un microcosmos que refleja al mayor mundus o macrocosmos. Tal concepción es sostenida desde muy antiguo y, en lo que hace al pensamiento occidental, se la encuentra en Grecia, en tiempos de los presocráticos con Anaxímedes, Pitágoras, etc. En Platón y Aristóteles. En los neoplatónicos, gnósticos, místicos cristianos, cabalistas, alquimistas. En la filosofía moderna con Leibniz, etc. Y, desde luego, forma parte de las tradiciones religiosas de China, Japón, Tíbet y la India, especialmente en el budismo esotérico. Sin embargo, a pesar de tan enorme expansión, las principales consecuencias, incluso lógicas, que se desprenden del concepto han permanecido hasta hoy en el terreno esotérico. Nosotros, al afirmar como principio de la sabiduría hiperbórea la antigua idea del macrocosmos, nos veremos en la necesidad de destacar relaciones a veces pueriles pero que, por el carácter esotérico apuntado, no suelen ser para nada evidentes. Pero lo haremos. Aún a riesgo de que, como en la conocida anécdota del huevo de Colón, produzca irritación el que se nos haga notar algo que, luego, creeremos deberíamos haber notado nosotros mismos. Es lo que ocurre con el tema del reflejo. De tanto afirmar, sin reflexionar, que el microcosmos refleja al macrocosmos, ya nadie advierte que todo reflejo es una copia invertida del original. Esta cualidad, que parece una puerilidad destacar, es cuestión de la mayor importancia pues su consideración permite comprender fácilmente la función de la razón y el funcionamiento de la esfera racional.
Veamos pues, cómo debe interpretarse el antiguo concepto. Ya poseemos una descripción del macrocosmos según el esquema de la figura 9. El microcosmos o cuerpo material del Pasú, como reflejo del macrocosmos, debe contener una réplica de todas sus partes. Ello significa que en el cuerpo material ha de existir un sector que reproduzca el plano arquetípico, y que en dicho sector ha de estar la copia de todos los arquetipos universales, y que dichas copias han de ser invertidas con respecto al original. Tales propiedades del cuerpo material o microcosmos nos permiten elaborar la siguiente definición. El conjunto de todos los arquetipos universales del microcosmos, copias invertidas de los arquetipos universales del macrocosmos, se denomina memoria arquetípica. La sede de la memoria arquetípica, es decir, de la réplica biológica del plano arquetípico, es la estructura neurofisiológica del cerebro. Groseramente puede afirmarse que el cerebro entero es la memoria arquetípica. Sin embargo, aunque el bisturí penetre hasta las profundidades de la masa encefálica, la biología molecular invente fórmulas de las macromoléculas celulares, la genética logre descifrar el código de los enlaces azúcar-fosfato de los ácidos nucleicos o los ingenieros en sistemas cibernéticos construyan modelos que simulen el funcionamiento cerebral, sin embargo decimos, a pesar de estos y otros prodigios científicos, nadie logró ni logrará jamás descubrir empíricamente a los arquetipos, que, según hemos dicho, constituyen todo el cerebro. Y ello no por falta de habilidad científica, o por un error de metodología, sino por la imposibilidad esencial del ser humano, Pasú o Virya, de percibir los arquetipos universales a través de la esfera sensorial. Por cierto que no solo los arquetipos de un cerebro sino los que sostienen a cualquier ente, en tanto sean universales, no podrán conocerse a través de la esfera sensorial del ente. Solo puede ser conocido su designio, su término particular. Esta imposibilidad se comprenderá mejor si previamente definimos que se entiende en la sabiduría hiperbórea por razón. Pero, como aquí estamos estudiando la estructura psíquica del Pasú, la definición que daremos se refiere fundamentalmente a dicho tipo primitivo de hombre. En el Virya, debido a la evolución del neocórtex, el cerebro permitió luego mayor especialización racional, sin embargo, la imposibilidad apuntada, subsiste aún y su origen continúa siendo el que ahora vamos a exponer. Para las ciencias biológicas el cerebro es una organización celular especializada. Para la sabiduría hiperbórea el cerebro es memoria arquetípica. El cerebro, o memoria arquetípica, funciona por la voluntad de un sujeto racional o razón cuya actividad se puede reducir siempre a dos operaciones básicas, una trascendente y otra inmanente. La primera operación de la razón es la de comparación trascendente y la segunda es la interpretación inmanente. La primera operación tiene por misión descubrir el designio de los entes y la segunda interpretar, tal designio, en términos sémicos. Es lo que se explicará paso a paso a continuación. Primera operación. Comparación. El esquema de la figura 11 nos muestra a la estructura psíquica del Pasú rodeada de la esfera sensorial. En el animal hombre la esfera sensorial cumple la función de recibir estímulos del mundo y convertirlos en impulsos nerviosos con destino al cerebro, es decir, es intermediaria entre lo interno y lo externo. Pero la esfera sensorial no responde de la misma manera a los distintos estímulos y ella misma varía apreciablemente de un Pasú a otro. Es necesario, entonces, referirse a la sensibilidad. Aclaremos el sentido del término. La capacidad que presenta una esfera sensorial determinada para responder con mayor o menor intensidad a un estímulo dado se denomina sensibilidad. En la figura 11, la circunferencia que limita a la esfera sensorial es análoga a la sensibilidad. Ahora bien, si observamos la figura 11 comprobamos que lo sensible afecta a las tres esferas de la estructura psíquica. Hay así una sensibilidad afectiva, una sensibilidad racional y una sensibilidad consciente. Y cualquiera de los tres tipos de sensación pueden ser objeto de la intuición sensible. Debe quedar claro que la operación racional que estamos describiendo emplea solamente aquello que llega a la esfera racional, es decir, el producto de la sensibilidad racional. El objeto de la sensibilidad es la realidad y, dentro de esta, los entes externos que la constituyen.
En este, y en todos los comentarios que sigan, vamos a considerar a la esfera sensorial impresionada por un ente externo, salvo en aquellos casos en los que se aclare expresamente lo contrario. Se puede describir, ya, la primera operación de la razón, que llamamos trascendente porque se ocupa de comparar los estímulos que atraviesan la esfera sensorial y que fueron causados por un ente externo. Esto es, la operación trascendente de la razón consiste en comparar, automáticamente, aquella impresión que la sensibilidad racional recoge de un ente externo. Sabemos ahora, con precisión, que la primera operación de la razón es una comparación. ¿Pero comparación con qué? Porque comparar consiste en establecer relaciones entre dos objetos, que permitan descubrir sus diferencias o semejanzas. Respuesta. El ente se coteja con los arquetipos de la memoria arquetípica. Por supuesto, hay que profundizar en esta respuesta hasta tornar comprensible el efecto descubridor que la primera operación ejerce sobre el ente. Según dijimos más atrás, en el ente coexisten dos términos, uno universal y otro particular. El término universal es el arquetipo, o el conjunto de arquetipos, si es compuesto, que lo sostiene en tanto que ente y hacia el que apunta su evolución como finalidad. El término particular es el designio que el demiurgo ha fijado en todo ente como suprafinalidad. El primer término hace del ente un ser en sí. El segundo término dice que el ente es un ser para el hombre. Cuando un ente impresiona la sensibilidad racional, la primera operación de la razón consiste en someter la impresión recibida a comparación con la memoria arquetípica. En esta memoria siempre habrá al menos un arquetipo que sea copia invertida del arquetipo universal que sostiene al ente y con él se opera la comparación. Es decir, que la razón compara solo un término universal del ente, el arquetipo universal, con su copia invertida, un arquetipo particular de la memoria arquetípica. Se comprende fácilmente que ello solo puede ocurrir así, puesto que en la memoria arquetípica solo existen copias invertidas de los arquetipos universales, finalidad entelequial de los entes, y no existe copia o referencia alguna de los designios particulares de cada ente, suprafinalidad del ser para el hombre. ¿Qué surge de la confrontación entre el arquetipo universal del ente y su copia invertida de la memoria arquetípica? Respuesta. La nada. Es como sumar más, con menos, una unidad positiva con una unidad negativa. Su resultado es 0, 0. Esto significa que la razón elimina automáticamente el término universal del ente y deja al descubierto el término particular o designio. Recién entonces el ente puede ser conocido y nombrado. Pero este nombrar no es posible, como creen algunos, porque el hombre es logos. El verdadero logos es el demiurgo que ha designado a los entes. El pasú, después de su descubrimiento, solo puede repetir aquello que estaba previamente asignado al ente. Dejando para más adelante el problema del conocimiento, se puede entender ahora, luego de descifrar la primera operación de la razón, porque afirmábamos que existe imposibilidad para el ser humano, pasú o virya, de percibir los arquetipos universales a través de la esfera sensorial. La imposibilidad existe siempre que la aprehensión sea racional y el ente aprendido sea un ente exterior. Pero también hay que entender, y de una vez para siempre, que la razón es una función de la memoria arquetípica. Es decir, del cerebro, y que la operación racional primera consiste invariablemente en la eliminación del arquetipo universal, término universal del ente, por comparación con su copia invertida. Esto ocurre así y no puede alterarse porque la memoria arquetípica es una estructura, es decir, un todo cuyas partes están sólidamente enlazadas, mientras que la razón es una función que consiste en vincular entre sí ciertos elementos de esa estructura pero sin modificar a la estructura misma. En el cerebro, según la ciencia oficial, las operaciones racionales consisten en ciertas interconexiones bioeléctricas o sinapsis que se efectúan entre racimos de células especializadas. Sin embargo, por mucho que uno piense, y por múltiples que sean las redes de interconexión neuronales que produzca tal pensar, jamás resulta modificada permanentemente la propia estructura celular del cerebro. Así como no es posible que la actividad neuronal modifique la estructura del cerebro, tampoco la función racional modifica la estructura arquetípica. Y esta equivalencia es exacta porque el cerebro y la memoria arquetípica son una y la misma cosa, solo que la explicación neurofisiológica pertenece a la ciencia oficial de Occidente y la explicación estructural a la sabiduría hiperbórea.
La imposibilidad de percibir los arquetipos universales que sostienen a los entes externos se denomina también irrepresentabilidad. Con esta palabra se quiere significar que no es posible la representación, es decir, la visión mental, de los arquetipos universales, lo que de ningún modo implica que no puedan ser conocidos. Pero el conocimiento ha de provenir de un enfrentamiento efectuado en un nivel suprarracional, en otra esfera. El pasú en la esfera, 2, de preconciencia. El virya en la esfera, 2, de conciencia. Segunda operación. Relacionar. La segunda operación de la razón se denomina inmanente porque consiste en establecer relaciones entre objetos exclusivamente interiores de la estructura psíquica. Cuando el ente ha sido descubierto, por la primera operación, establece relaciones entre su designio particular interiorizado y los arquetipos de la memoria arquetípica, y con los arquetipos entre sí. Pero, para explicar esta operación, es necesario describir previamente la estructura cultural, cosa que se hará en el próximo inciso. Como conclusión de esta breve exposición de la memoria arquetípica cabe destacar que la razón, su función, en la primera operación toma al ente externo y, luego de eliminar el término universal, descubre lo particular que hay en él. Este ir de lo universal a lo particular es la especie más general de deducción. La esencia de lo deductivo. Toda deducción es siempre a posteriori de esta primera operación, pero, en su forma, derivable de ella. La primera operación es a priori de cualquier otro razonamiento sobre el ente porque es imprescindible para descubrir al ente y ponerlo bajo observación. Mas, al tomar al ente externo, perdido en lo universal, y situarlo en lo interno como particular designio, se está efectuando una deducción trascendental. Contrariamente, la segunda operación tomará al ente descubierto en su designio particular y lo relacionará con los arquetipos de la memoria arquetípica, es decir, con lo universal del microcosmos. Este ir de lo particular a lo universal es la especie más general de inducción, la esencia de lo inductivo. Toda inducción se deriva de la segunda operación. Mas, al tomar al ente internamente descubierto, y relacionarlo con arquetipos del microcosmos, se está efectuando una inducción inmanente, es decir, circunscripta en el interior del ser animal hombre o pasú.